Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Warzone Mobile, claro que sí, dejando tu poderoso like, suscripción a muerte que es lo más importante, y activa esa campanita para lo que se viene esos días. Cuenta regresiva, señores, y es que para que ya sepan los creadores de contenido invitados, tanto angloparlantes como pocos hispanohablantes que han sido invitados, también va de la gente y de la comunidad portuguesa, va a este evento que va a ser presencial actualmente de Warzone Mobile. Este evento que se va a dar en la Cumbre de Londres el 13 y 14 de noviembre. Ya para que sepan, señores, todo esto va a empezar incluso desde antes, desde el 12, porque el 13 y el 14 vamos a ver algo muy importante. Son 2 días de evento, incluso son más días de evento que lo que pasó hace poco, o sea, básicamente ayer, con lo que fue Warzone 2.0 en el evento de Infinity Ward. Así que tranquilamente les digo de que preparen todo. Yo les voy a dar completamente toda la cobertura a detalle y sí, haremos directo dando toda la información y toda la cobertura como es debido, no se preocupen. Por si se lo pierden, estará resubido en el canal todo, incluso los videos, cómo se ve la beta y demás. Ok. Primero que nada, toda esta información, como siempre, es por parte de mis contactos, obviamente. No voy a decir de que no tengo amigos angloparlantes, ni tampoco de la comunidad portuguesa, cuando en realidad sí los tengo. Y pues con ellos hemos estado conversando y pues me van a mantener al tanto de toda la cobertura de Warzone Mobile, tanto lo que no se diga como lo que se diga, ya para que lo sepan. Y también lo que gameplay en exclusivas que se va a venir de la beta dentro de poco. Así que no se preocupen, todo va bien, todo va bien. Dentro de muy poco tendremos muy buenas noticias y algunas cositas que quiero que pues todos observen, o alguna que otra cosita pues se diga de alguna manera. Pero lo importante es lo importante. Vamos con Warzone Mobile. Ok. Sé que muchos me han dicho, Destro muy emocionado por Warzone Mobile y demás. Claro que sí, obviamente. Otra cosa que quiero dejar muy en claro. Warzone 2.0 ha confirmado que el modo tercera persona que se vio el día de ayer será por tiempo ilimitado y estará como por eventos. O sea, no va a ser permanente. Lo que quiere decir de que para Warzone Mobile solo va a ser por tiempo limitado. O sea, por eventos, que si un fin de semana activamos el modo tercera persona y lo volvemos a desactivar y hasta el otro fin de semana lo volvemos a activar y así sucesivamente. No va a ser permanente como el de primera persona, que sí o sí va a estar completamente desde el día 1, ya para que lo sepan. Así la gente no se queja y está muy bien, estoy de acuerdo, porque así pues la gente no se queja, porque últimamente la gente se anda quejando mucho por el tercera persona, así que bueno, no se preocupen, ya lo dejo caer de esta manera, me parece perfecto, en fin. Ok, pues bueno, ya para finalizar y conforme hablar a detalle de lo que va a pasar actualmente para Warzone Mobile, se espera de que ya se pueda instalar el juego. Que por cierto, pequeño inciso, y voy a mostrar mi Discord por esto. Porque justamente en el apartado de Warzone Mobile, en el chat que tenemos actualmente general, que es donde pongo yo la parte de abajo, pues las noticias y demás, a mucha gente, y por cierto, si preguntan, nos aparece, o bueno, si ustedes van al buscador aparece esto. Y van a decir, Destro, ¿qué es lo que aparece? Y pues lo que aparece, mis queridos cracks, ahorita te lo dejo ver, te lo dejo checar. Es esto. Bueno, lo voy a abrir el enlace tranquilamente para que se pueda visualizar. Y me van a decir, Destro, ¿qué es lo que se mira? Pues como pueden visualizar en el apartado cuando buscas Warzone Mobile, aparece una parte de instalar. Lo que pasa es que puede que esté bugueado o algo por el estilo, pero como ustedes saben, hace no muy poco, pues Warzone Mobile se ha obviamente actualizado en la Play Store al día de hoy. Y pues solo les digo de que además de que se vienen cositas, pues esto confirma lo que siempre hemos comentado, que básicamente poder jugar el juego dentro de muy poco, o incluso pues verlo en la Play Store con las actualizaciones que tuvo hace 2 días. Que por cierto, si lo actualizan en este lapso de tiempo, pues también lo estaré avisando por mediante imágenes. Que eso para que quede claro. Que bueno, la actualización del juego fue el 8 de noviembre de 2022. Y eso quiere decir de que el juego ya fue incluido en la Play Store. El juego ya está cargado en la Play Store. Para la gente de iOS, por favor, no quiero que nadie pues se preocupe algo por el estilo. Miren, yo te voy a decir algo. Para la gente de iOS, te voy a decir algo y te lo voy a decir de buena manera y espero no te ofendas. Loco, Warzone Mobile ya iba bien en dispositivos de iOS, o sea, ya iba muy bien, no había ningún problema. O sea, estás viendo gameplays mío en mi iPad Pro, en iPhone 12+1, iba súper bien. Te lo digo yo porque lo probé en el dispositivo de mi hermano, porque mi hermano tiene el iPhone 12+1. Y pues iba muy bien. Lo que quiere decir de que está bien que prioricen Android. Al fin y al cabo, todo siempre sale mal en Android. Es lo que deben de hacer las compañías hoy en día. Es como, sí, hombre, iOS no hay problema. Sí, esa babosada es fácil y sencilla de que lo optimicemos y de que vaya gradualmente bien. En cambio, en Android
empieza el desmadre. Entonces, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la comunidad de mi canal y de muchos canales, hagamos una balanza. 70% Android, 30% de iOS, Apple, ya saben, lo típico, iPhone o iPad. ¿Qué es lo que hay que priorizar? Lo más difícil y complejo de optimizar y actualizar, obviamente. Sí, estamos hablando de Android, así que por eso te lo digo. Y pues por eso la gente debe entender de que sí, hay cosas que pues se pueden decir y otras cosas que no se pueden decir. Entonces, por eso mismo. Si en iOS ya iba súper bien y los gráficos que tenían eran mediáticamente buenos para ser un alfa, vamos a ver qué tal va en la beta. Además en la Connect utilizaron el iPhone 13. Entonces, no sé de qué se queja la gente de iOS. Y el preregistro de la beta estará listo después de la beta, que será utilizada por la aplicación de TestFlight. Ya saben, la típica aplicación que hay en Apple para, obviamente, hacer pruebas técnicas de juegos. Sí, lo típico. Ok. Bueno, creo que habiendo dicho eso, creo que hemos dejado muy en claro las cosas. Que por cierto, ya pues, hablando a detalle sobre Warzone Mobile, esperen lo mejor. Creo que va a haber muchas noticias en este lapso de tiempo, desde mañana en adelante. O incluso les preguntaré a mis amigos, creadores de contenido, si preguntan, Destro, ¿por qué no fuiste? Miren, traté de hacer lo imposible para que me invitaran, pero lamentablemente solo creadores de contenido hispanohablantes de México fueron invitados. Y como ustedes saben, yo no soy de México. Y pues espero que algún día, incluso yo estaba pensando, loco, y si me pago aunque sea el viaje, o sea, solo invítame, loco, el viaje me lo pago. O sea, solo denme el hotel que le están dando a todo el mundo, obviamente, porque es otra cosa. Y ya, loco, yo ya la hago, con eso es suficiente. Yo me pago el viaje, loco. Aunque sea así, me hubiera sido bonito que me invitaran. Pero en fin, tal vez en próximos eventos tenga un poquito más de, podríamos decir, ánimos para invitar a más creadores de contenido hispanohablantes, porque muchos creadores de contenido hispanohablantes muy grandes y muy buenos se quedaron atrás, lamentablemente, de dispositivo móvil. Y pues invitaron a los que lograron invitar de México, que me parece perfecto al fin y al cabo, pero Latinoamérica no solo es México. Y pues creo que eso fue lo que hicieron, más que todo porque creo que sale un poquito más rentable para ellos, o algo así, según me comentaron de buena manera. No es por hatear a nadie ni nada por el estilo, solo fue que así lo hicieron. Y está bien, respetable, cada quien toma su decisión. Esto no me afecta a mi canal, pero hubiera sido bueno estar en vivo y en directo presencial. Como dijo Soki, yo no fui a Los Ángeles porque no me invitaron, porque era en Los Ángeles, loco, yo soy de España. Lo mismo pasa, soy de Nicaragua, es en LATAM, no soy de México y no me invitan a Londres. Cositas de la vida. En fin, pues traeremos toda la cobertura día tras día de lo que va a venir de Warzone Mobile. Así que hablemos un poquito de Warzone Mobile más que todo. Y lo que se viene es inminente con todas las noticias acerca de Warzone Mobile, acerca de lo que es la cumbre mundial. A escasos días de que ya inicie completamente todo esto, empieza lo que es la cuenta regresiva de lo que es la cumbre mundial de Warzone Mobile. Bueno, déjame saber en la hora de los comentarios y todo acerca de qué esperas de esta cumbre mundial que estará llegando a Warzone Mobile. Bueno, muchas gracias como siempre por todo el apoyo. Recuerda suscribirte, likear a muerte, que es lo más importante. Cuídate mucho. Si vas a comprar un celular, cerciórate de que sea aguantable para el Warzone. Los requisitos, pues espera de que sean los que hicimos del video anterior. Y pues ya veremos cómo sucede o cómo abarca completamente todo esto a detalle. Bueno, habiendo dicho eso, como siempre, deja tu poderoso like, suscríbete a muerte, que es lo más importante. Y nos vemos en un próximo video de Warzone Mobile. Adiós.